Bien, jóvenes, vamos a ver los problemas de distancia. ¿De acuerdo? La fórmula para distancia es tiempo entre velocidad. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que vamos a estar ocupando. Y bueno, dice, vamos a ver el primer problema. Dice, si un auto viaja a 130 millas por hora, ¿cuántos kilómetros recorre en 40 minutos? Entonces veamos, empezamos poniendo los datos, ya saben, datos. ¿Esto qué es? Eso es velocidad, ¿cierto? 130 millas MI sobre hora. ¿Esto qué es? Eso es tiempo, ¿cierto? Tiempo es igual a 40 minutos. Entonces nos piden que calculemos cuántos kilómetros, o sea, la distancia, pero en kilómetros lo quieren. Bien, veamos entonces. No hay nada de consistente. Se fijan, está en millas y yo lo quiero en kilómetros, está en horas y este está en minutos. Bien, entonces hay que hacer que coincida, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Pues hay muchas formas, pero vean, 130 millas por hora lo puedo convertir a ¿qué? A kilómetros. Y el tiempo lo tengo que pasar a minutos, ¿se fijan? Entonces, teniendo esta velocidad en estas unidades, va a cuadrar todo, kilómetros con kilómetros y minutos con minutos. Esa es la forma más fácil, ¿sale? Traten de analizar antes de empezar a trabajar. Bien, entonces voy a pasar de millas a kilómetros y de horas a minutos. Entonces, todo en el mismo paso. 130 millas por hora. Ya sabemos nosotros que, bueno, si no lo saben, una milla es 1.609 kilómetros. Lo tienen en su tablita, ¿de acuerdo? Y ya saben que una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Una hora, 60 minutos. Bien, entonces empezamos. Millas abajo. Y yo pongo una milla es 1.609 kilómetros. Y ahora elimino millas con millas. Ahora horas. Tiene que ir arriba. Pongo una hora es 60 minutos. ¿Listo? Tacho horas con horas. Y me va a quedar kilómetros sobre minutos. Bien, entonces multiplicamos. Acuérdense todo lo de arriba. Voy a multiplicar 130 por 1.609. Entonces 130 por 1.609. Me da que es 209.17. Lo de arriba, 209.17. Y abajo, pues es 1 por 60, pues es 60. Entonces, realizo la división entre 60. Y me da que es 3.48, que son kilómetros. Y abajo, minutos. Bien, entonces ya esta es la velocidad, la que voy a ocupar, de acuerdo en la fórmula. Entonces vamos a ver. Jóvenes, aquí yo me equivoqué. Disculpen. Para calcular la distancia es velocidad por tiempo o tiempo por velocidad, ¿de acuerdo? Seguramente ya se habían dado cuenta que me había equivocado en la fórmula. Bueno, entonces ahora sí, distancia es igual a velocidad por tiempo. Sustituyendo, ¿cuál es la velocidad? Esta, ¿de acuerdo? 3.48 kilómetros por minuto. Siempre hay que poner las unidades, paréntesis para indicar multiplicación por el tiempo. El tiempo son 40 minutos. Entonces, ¿qué se eliminan ahora? Minutos con minutos. ¿Y qué me va a quedar? Kilómetros, lo que me pide el problema. ¿Cuántos kilómetros? ¿Se fijan? Entonces va a salir ya directo. Es una multiplicación, 3.48 por 40. Ok, me da 139.4. 139.4, que son kilómetros. Eso es lo que recorre el auto en 40 minutos. 139.4 kilómetros. Entonces, esa es la forma de hacerlo, trabajar con conversiones. Hay que trabajarlo de tal forma que yo pueda eliminar, ¿sí? Que al final tenga lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Ya sea para eliminar o dar la respuesta correcta en la unidad que quiero, porque habría otras formas. Podría yo calcular el tiempo en
perdón, la distancia en metros, pero al final la tendría que pasar a kilómetros, ¿de acuerdo? O podría calcular la distancia en millas y al final la tendría que transformar a kilómetros. Bueno, hay muchas formas, ¿de acuerdo? Solo le estoy explicando una forma y creo que es la más rápida. Veamos este otro ejemplo. Dice, calcula la distancia en pies, FT son pies, que hay entre una persona y una campana. Si transcurren 3 segundos para que la persona escuche la campana, las campanadas desde que éstas empezaron a darse o a tocar, ¿de acuerdo? A un dato, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo en el aire, ¿de acuerdo? Veamos entonces. El dato, o los datos, siempre empiezo con eso, ¿de acuerdo? Me dan la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Me dan el tiempo es 3 segundos. ¿Y qué me pide? La distancia, ¿verdad? ¿Qué distancia hay entre la persona y la campana? Pero lo quieren en FT, en pies. Bien, veamos. Entonces, ya saben la fórmula. Fórmula es distancia es velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Aquí, si ustedes se fijan, puedo hacer de una vez la multiplicación. Se fijan, este está en segundos y este está en segundos, no hay problema. Obviamente me va a dar la respuesta, me va a dar en metros. Una vez que yo tenga la respuesta en metros, la puedo pasar a pies. ¿Se fijaron? Entonces vamos a ver. Velocidad 340 metros por segundo. Tiempo 3 segundos. No hay problema, puedo hacer esta multiplicación. Lo que se van son segundos y me va a quedar metros. ¿De acuerdo? Entonces multiplicamos 340 por 3. 1020, ¿de acuerdo? 1020, pero ¿qué son? Son metros. ¿Esa es la respuesta? No, aún no. ¿Por qué? Porque lo quieren en pies. Ok. Entonces, este lo voy a pasar a pies. ¿Qué equivalencia voy a utilizar? Yo sé que un pie es 0.3048 metros. ¿De acuerdo? Con eso paso. Entonces ya saben, 1020 metros, los metros tienen que ir abajo, 0.3048 para que se puedan eliminar, y el pie arriba, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos 1020 por 1, pues da lo mismo, 1020 entre 0.3048. Dividimos eso. Me da que es 3346.4, que son FT, pies, la respuesta final, ¿de acuerdo? Que es lo que yo quería encontrar. Bueno, así se resolverían este tipo de problemas. Lo importante, se fijan, yo podría haber convertido 340 metros a metros por segundo a pies por segundo, por ejemplo, y una vez hecho la multiplicación me daría la respuesta directa. Pero aquí yo quise ahorrarme un poquito de trabajo, ¿sí? Es más fácil convertir solamente la distancia, ¿verdad? Y no la velocidad. Bueno, en fin, si ustedes dominan este tipo de problemas o las conversiones más que nada, aquí se trata de convertirse. Fijan, en todos estos es convertir, jóvenes.